Bueno, y entre otras cosas, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que penaliza hasta con 35 años de cárcel a quienes financien a las agrupaciones terroristas. El autor de esta iniciativa, el congresista Octavio Salazar, informó que los sancionados no gozarán de beneficios penitenciarios. Bueno, sin duda una iniciativa importante, y justamente para hablar de ese tema estamos con el propio congresista Octavio Salazar. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nos estamos poniendo un poco a tono con las necesidades. Usted nos decía que esto ya estaba demorando demasiado. Sí, claro. Este proyecto está desde el año pasado y sobre todo que a nivel internacional los estados se vienen poniendo de acuerdo en estándares internacionales para sancionar el financiamiento del terrorismo y también con relación al lavado de activos. Cuando sucedió el 11 de septiembre este ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, los estados se reúnen y generan los espacios necesarios para las creaciones y el impulso de las unidades de inteligencia financiera como ente que tiene que estar supervigilando todas esas transacciones medias sospechosas y que esto luego se convierta en la detección de dinero que pueda ser desviado al terrorismo para realizar actividades. Y para realizar, por ejemplo, el ataque a las Torres Gemelas se necesitó entre 400.000 y 500.000 dólares, por ejemplo. No es tan oneroso, digamos, entre comillas, una acción terrorista de esta naturaleza que cueste mucho. Por eso que el seguimiento tiene que darse. Y el Perú no puede estar ajeno a la legislación internacional, tiene que ponerse a tono. Cada uno de los peruanos puede tener una determinada ideología, cada uno de los peruanos puede tener una determinada predisposición hacia tal o cual cosa, pero lo que el Perú no puede hacer es estar al margen de cómo va andando la comunidad internacional con relación al terrorismo. Lo que el Perú no puede estar al margen de sancionar este tipo de delitos porque es peligroso. Pero que sí, tú le das el margen y ellos siguen avanzando. Esta es una guerra de espacios. El Estado se retrotrae, un Estado que no reacciona, sin reacción. Entonces ellos van avanzando porque ellos tienen gente muy inteligente, que ellos les sacan y explotan las vulnerabilidades que tienen los sistemas en el país, y los explotan muy bien, y van al filo de la navaja, entre la legalidad y la ilegalidad, y la explotan. Entonces el Perú tiene que estar atento y alerta. Esta norma nos va a permitir ya para el tema del juzgamiento, va a permitir para el tema de las capturas, ya no se requiere de un delito precedente. Este es un delito autónomo, tal y conforme se viene dando ya en 26 países que son suscriptores de estos grupos, de este grupo de trabajo importante para hacerle seguimiento al terrorismo y al lavado de activos. De probarse este delito, ¿cuáles serían las sanciones? ¿En qué momento se agravaría la ejecución de este delito? Se hablan de penas de hasta 35 años. Exactamente, muy importante tu pregunta, porque por ejemplo, aquel que voluntariamente provea, aporte, recolecte fondos, recursos financieros o económicos, servicios financieros o servicios conexos, con la finalidad de cometer cualquiera de los actos previstos en el decreto ley, se refiere al 25.475, con la finalidad de cometer actos terroristas definidos en los tratados de los cuales el Perú es parte, o a la realización de actos de un grupo terrorista cerrado y reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 25 años. ¿Y cuándo es la pena agravada? Cuando la persona que recolecta estos fondos recompensa a aquella persona que realiza un acto terrorista. ¿Y los funcionarios públicos, por ejemplo? Y también a los funcionarios públicos y a los servidores públicos. Esto es importante, porque nosotros tenemos en el sector educación una serie de personajes que han salido ya de las cárceles con los beneficios penitenciarios que muy bien Perú 21 ha venido denunciando. Entonces, buena la publicidad, me quedas mirando. Entonces, el tema aquí de que
este asunto nos permite a nosotros cubrir un espacio muy importante a efectos de poder lograr de que estas organizaciones criminales no sigan avanzando. Ahora, estas, por ejemplo, que a veces vemos que apenas en la internet, las páginas web donde están pidiendo donaciones, donde se realizan una serie de eventos para recaudar fondos, caen ahí. Esto entra a caer, claramente. Ya no importa que el delito se cometa fuera del territorio nacional. No, es aquí o afuera. Por ejemplo, las organizaciones, el MRTA tiene gente hasta ahora en Europa que recolecta fondos. Hasta ahora. Claro. Y eso es sabido. ¿Y el que dona? El que dona también. Todos están incluidos en esta actividad, en este delito que está marcando un hito importante dentro de la legislación antiterrorista y que falta hoy en día complementarla con lo que significa la apología del terrorismo. El Tribunal Constitucional en el año 2002 puso la valla demasiado alta. Se pensó a lo mejor que ya el terrorismo en el país era cosa del pasado y que era el momento a lo mejor de flexibilizar las normas. Empezaron a salir de los establecimientos penales y a las finales nos damos cuenta que no. El lobo se ha cambiado de pelo, ha cambiado de facciones y se ha convertido en Caperucita. El Movadez es la Caperucita de Sendero Luminoso. Y hoy en día nosotros estamos viendo las acciones que ellos vienen realizando. ¿Y dónde están trabajando? En las universidades, porque ahí está la gente nueva, está la juventud, que no sabe lo que pasó al inicio de Sendero Luminoso, tan criminal y tan radical que fue. Entonces, estas personas tenemos que salirles al frente, y yo he presentado también ya el día de ayer un proyecto de ley con relación al tema de la apología, porque hay que sancionar la apología. En el Perú podemos tener diferentes maneras de pensar, pero todo dentro de los cánones democráticos, dentro de la libertad que el Perú requiere, y ponerle un alto al tema del terrorismo. Ahora, ya que usted ha mencionado lo que publica Perú 21, efectivamente, esta flexibilización que se ha señalado durante mucho tiempo, que se dio a partir del gobierno de Paniagua, hay un debate sobre si este tema tiene que ser investigado en el Congreso de la República o no, o es de pronto, como dicen, por ejemplo, quienes participaron de ese gobierno, en realidad una serie de mentiras que busca otra vez levantar el cuco del terrorismo para defender a Fujimori. Yo pienso que no, eso está al margen. El tema del presidente Fujimori es un tema de salud. El tema del presidente Fujimori es un tema humanitario. Eso está al margen. No se requiere levantar una cosa por otra. Yo no creo que Perú 21 esté en una campaña apoyando al fujimorismo en este tema. Yo creo que eso no tiene... O sea, sí se debe investigar en el Congreso. Un sustento legal. Pero por supuesto, yo creo que sí. Esto no debe volver a pasar. O si nosotros nos descuidamos, nuevamente vamos a tener acciones de ellos en las calles. Tira la piedra y esconde la mano. Ellos han cambiado hoy en día su estrategia, por ejemplo. Ellos están viviendo de la experiencia de las FARC. Las FARC, cómo fue capturado el Mono Jojoy, o cómo cayó el Mono Jojoy abatido, cómo cayó Raúl Reyes. Se identificaba vía aviones especiales, aviones espías, calor humano, y en esos lugares iban las fuerzas del orden colombianas, tanto en el territorio venezolano como en el territorio ecuatoriano, que también se ha dado, se ha encontrado. Por eso es los impases que tiene el presidente Uribe con algunos de los presidentes, tanto el venezolano como el ecuatoriano. Entonces, estos temas de ir y bajar y luego encontrar todo lo que estaba alrededor en esos campamentos, hoy en día Sendero ha aprendido. Sendero piensa, y no está muy lejos, de que la misma táctica que se ha empleado en Colombia puede ser usado acá. Entonces, ¿qué están haciendo? Están creando asentamientos donde están ellos, y hay ciudadanos, y hay niños. Entonces, si tú los atacas y matas a los niños, entonces automáticamente ellos van a denunciar crimen de lesa humanidad. Me dejo entender. Entonces ellos van evolucionando. Ellos tienen una ideología, y no comparto la idea como algunas personas que manifiestan que no, eso es el narcotráfico puro. Está muy lejos. No nos engañemos.
Esta es gente que tiene una ideología, que tiene principio, que tiene, lleva como matriz el marxismo, leninismo, el maoísmo. Y ellos hasta el final de su vida serán maoístas. Ellos no van a cambiar. Muy diferente puede ser otro tipo de organizaciones quizás, pero ellos muy difícil que lo hagan. Amnistía Internacional dice que el presidente Humala tendría que tener en cuenta a los familiares de las víctimas de los crímenes por los que fue condenado Alberto Fujimori antes de tomar una decisión. También habría que preguntarle a Amnistía Internacional de los crímenes que cometió Sendero también, ¿no? Policías, militares, autoridades. Pero para el caso de Fujimori, digamos, tendría que ser un elemento que el presidente tendría que considerar, ¿o no? Bueno, este es un tema que hay que estudiarlo y hay que tener una determinación. A nosotros, el Perú es un país independiente. Hace mucho tiempo dejó de ser colonia. Nosotros no podemos vivir también indudablemente al margen, no podemos vivir al margen de lo que internacionalmente se ven las cosas. Y sobre todo en estos temas de derechos humanos, que hay que respetarlos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero que nos vengan a nosotros a digitar desde afuera, este es un tema que hay que mirarlo. Porque hay favorecedores para el terrorismo. Hay gente que favorece. Hay gente que de una u otra manera están en diferentes puntos, en diferentes lugares, tanto aquí como afuera, que son los facilitadores de este tema. Y uno puede verlo. Las ideologías que tienen estas personas, es claro. Bueno, y precisamente sobre eso se trata del proyecto de ley que ya fue aprobado ayer en el Congreso. Octavio Salazar con nosotros, congresista de Fuerza 2011. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias. Nos vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos.